Cuando escuchan la palabra apocalipsis, ¿en qué piensan? ¿En el fin de los tiempos? ¿En castigos bíblicos? ¿Donde caerá fuego del cielo y llantos y lamentos se escucharán por todas partes? Pues en este capítulo les hablaremos sobre una ciudad que ya tiene marcado su fin. Sí, es una ciudad que está maldita. Así es como les doy la bienvenida a las puertas de esta agencia, donde vivos y muertos conviven por igual y donde en un mundo lleno de distracciones aún se pueden percibir voces, capaces de hacerse oír entre los muros, entre los objetos, haciendo todo lo posible para que tú las puedas escuchar en algún momento. Y así, comenzamos. Existe una ciudad en la que toda su gente está marcada por una maldición muy antigua, que solo se recuerda entre aquellos viejos libros de leyendas que parecen ser parte del folclore, pero que se niega a morir. Y es que la ciudad tiene marcado su fin y junto con ella la de su gente, y tarde o temprano la verán. Acompáñenme a Jalapa, Veracruz. Sí, una ciudad de la que hemos hablado mucho en el canal, pero justamente es porque dentro de las capitales del país, esta está marcada bajo una terrible profecía. Cuando Jalapa era todavía un poblado, sucedió un hecho alarmante que muchas personas recuerdan. Esta historia fue transmitida de generación en generación. Juan Tepach, honrado campesino que vivía en las afueras, se encaminó preocupado a la catedral para poderle pedir al sacerdote que lo ayudara, acompañándolo a su casa con el fin de bendecirla, porque estaba embrujada. El cura preguntó a Juan más detalles acerca de lo que ocurría. El hombre respondió que en su milpa había un montón de piedras, de donde se escuchaban por las noches impresionantes quejidos. La gente que por allí pasaba se espantaba y aseguraba que los gemidos la perseguían por largo rato. También, Juan Tepach le comentó al religioso que se veían sombras monstruosas saliendo de entre las piedras. El padre acompañó afligido a Juan hasta su casa. Cuando entró, empezó a rezar y a echar agua bendita por todos lados. Al salir, se acercó a la pila de piedras, rociándolas con abundante agua bendita. Estas se apartaron con un gran estruendo y dejaron ver un ser diabólico, al que le brillaban los ojos como brasas y tenía cubierto el cuerpo de un largo pelo negro. El párroco se quitó con rapidez el cordón de la sotana y lo golpeó iracundo. En esos instantes, la horrorosa criatura maldijo fuertemente con voz de mujer: Jalapa morirá por agua. Y desapareció metiéndose otra vez entre las rocas. La verdad es que Jalapa, a pesar de ser de las ciudades que, como muchas en México, han experimentado un cambio climático severo, cuando los cielos deciden hacer caer su ira, realmente es de verdad, convirtiendo el cemento en un verdadero río, y calles enteras se ven afectadas por inundaciones. Para muchos, todo es parte de esos cambios que llevan un clima extremo. Pero hay algunos que recuerdan muy bien que, entre las letras y la historia, la ciudad guarda entre sus entrañas una maldición que persigue a todas las generaciones de sus pobladores. Solo que algunos ya no recuerdan que caminan entre una ciudad maldita. La ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, tiene una historia interesante. Ha sido lugar de suma importancia dentro de la historia de México. Cuenta con un pasado prehispánico, ya que desde su asentamiento, su nombre Jayapan significa el lugar del manantial entre la arena. En el siglo XIV se establecen en ella 4 grupos indígenas: totonacas, chichimecas, toltecas y teochichimecas, fundando con ello 4 poblados que luego fueron conocidos como barrios: Xayitic, Techacapan,
Tecuanapan, Tlalnecapan, y cada uno de ellos contaba con un manantial que proporcionaba agua a sus habitantes. Ya en la época virreinal, era paso obligado para quienes venían a establecerse en la Nueva España, pues Veracruz era la garganta de dicho virreinato, y la ruta Veracruz-México fue de las primeras en establecerse, y Jalapa era punto obligado y de paso para el comercio y el pasaje. Ya en el siglo XVIII, en el centro de la ciudad, se estableció como punto para la realización de las ferias comerciales de 1720 hasta 1778 aproximadamente, donde se hacían los tratos de todos los productos llegados de Europa y que se comercializaron en el territorio novohispano. De igual forma, se negociaba todo lo que se iba a comercializar en Europa. Hay que destacar el bondadoso clima de la ciudad, que permitía ser un punto de descanso tanto para viajeros y comerciantes. Fue tan importante que en 1776 los comerciantes mandaron elaborar un mapa de la ciudad, que pocos años después recibe el título de villa. Usted se preguntará, ¿por qué destacamos la importancia de esta ciudad? Es por la leyenda que hoy les vamos a relatar, que tiene que ver con uno de sus parques más reconocidos y visitados. Si usted pone atención al mapa que tiene en pantalla, se dará cuenta de algo muy particular, y es que la casa de los comerciantes españoles está en el centro de la ciudad, en los mejores terrenos, y en cambio en las orillas tenemos las casas de los indígenas, y en el área verde y más pantanosa, de la parte inferior al medio y a la derecha, encontramos el espacio que hoy es conocido como el Parque de los Berros, llevando el nombre de la planta que brotaba de forma natural y que en su momento se usaba para hacer curaciones y como elemento comestible que se da en las zonas pantanosas. El sitio fue escenario de hechos particulares. Era el lugar para las carreras de caballos y también fue ocupado por las tropas norteamericanas en la intervención. Fue hasta 1880 cuando se constituye como parque. La traza urbana creció y había varias construcciones de casas. Uno de sus visitantes asiduos, el poeta Salvador Díaz Mirón, quien vivió cerca de ahí. Con el crecimiento urbano y con la población notablemente católica, se pensó en tener la asistencia de un cura y para ello se construyó una capilla cerca del parque. Imagine la estampa, una ciudad con un clima agradable, que en las tardes se llenaba de neblina y de una lluvia típica conocida por los lugareños como chipi chipi, que ha sido referida por narradores, poetas y visitantes. Jalapa, conocida también como la Londres novohispana, que contaba con una fina y brillante llovizna que acariciaba casas, follajes, callejones, la cara de sus habitantes y visitantes, quienes la llamaban la lluvia mágica de la verdadera salud. Los fantasmas de los berros. Esta leyenda cuenta que dos fantasmas se aparecen en las noches nubladas y lluviosas en los berros. Ocurrió hace mucho tiempo que unos vecinos decidieron construir una capilla cerca del parque, con el fin de tener un sacerdote que los auxiliara religiosamente. Así empezó a erigirse la ansiada capilla y cuando estuvo terminada, los habitantes buscaron un párroco para que se encargara de atenderla. Nunca se supo la causa por la que ningún cura quiso hacerse cargo de la capilla. Pasados los meses, llegó un joven sacerdote recién salido del seminario, quien ocupó el curato. Entre los nuevos feligreses de la iglesia había una niña como de 12 años, quien se distinguía por su candorosa belleza. El religioso sintió simpatía y atracción por ella desde que la vio. Mal augurio. Con el paso del tiempo, se convirtió para él en una obsesión y en un amor prohibido y desesperado. Cuando la jovencita cumplió 17 años y su belleza se había acentuado aún más, se enamoró de un joven que acababa de llegar de la vieja España, el cual también estaba muy enamorado de ella. Después de un breve noviazgo, decidieron casarse. Carmen, que así se llamaba la muchacha, le dio la noticia a su confesor. Indignado el cura y sobre todo cegado por los celos, intentó convencerla de que no realizara ese matrimonio, asegurándole que su novio era un aventurero y un cazafortunas. Ella no le hizo caso al sacerdote y los preparativos de la boda continuaron. La tarde anterior a la ceremonia, Carmen fue a la parroquia para confesarse. El clérigo la recibió malhumorado, ya que al siguiente día tenía que oficiar la misa del casamiento. Su ira fue creciendo mientras Carmen, con su devoción, cumplía el rito de la confesión.
El hombre no pudo contener y se abalanzó sobre ella con la finalidad de besarla. Después de una feroz lucha, pudo dominarla y cometió el deplorable acto de la violación. En esos momentos cayó sobre Jalapa una terrible tormenta que, entre fuertes huracanadas, truenos y rayos, amenazaba con inundar la ciudad. El abominable acto concluyó con el asesinato de Carmen y el suicidio del cura en Los Berros. Querido escucha, si pones atención y estás cerca del parque en un día nublado y lluvioso, donde está el kiosco, al centro del mismo, podrás encontrar dos figuras melancólicas y tristes deambulando por sus alrededores. En mi familia, se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre. Y es que a veces nos visitan para que sepamos que siguen acompañándonos. Como ejemplo de esto, cuentan que la mamá de mi abuelo Jorge visitó a su familia una Navidad. Dicen que hace alrededor de 20 años, estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar la Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala, antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para esas fechas. De repente, se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo, que es ingeniero civil y arquitecto, dijo: seguramente se han quemado algún fusible o hubo un corto. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina. Bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente, las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. Mi abuelo murió hace 34 años y antes de morir compró un terreno muy grande y empezó a construir una casa igual de grande. Le gustaba mucho este lugar porque era como un bosque y su casa era como una casa de campo. Antes de que se construyera la casa, ya tenía una, pero un poco más chica. Él y su familia, mi abuela, mi mamá y sus 9 hermanos iban de fin de semana a esa casa porque a él le gustaba mucho ese lugar. Cuando por fin acabó de construir la casa, hizo su fiesta de cumpleaños y ahí la celebró en grande. Pero le duró poco el gusto. En abril mi abuelo se murió. La mayoría de sus hijos se fueron a vivir a ese lugar y cada uno construyó su casa. Ahora este lugar es un fraccionamiento y está casi totalmente habitado. Desde su muerte han pasado varias cosas en este fraccionamiento y son diferentes las personas que las han contado. Una de mis primas me contó que un día estaba en su casa, era de noche y preparaba algo de comer. Donde ella estaba había una ventana muy grande que daba a un patio. Del lado derecho del patio había 2 escalones que llevaban a la puerta principal y del lado izquierdo unos escalones conducían a un jardín. Ese día ella estaba preparando unas salchichas. Estaba sola y sus padres no tardarían en llegar. De repente, vio una luz del lado derecho del patio y pensó que era el coche de sus padres que habían llegado. Poco a poco la luz se fue haciendo más y más intensa, lo cual ya no era normal, y se empezó a asustar. Se quedó mirando hacia la ventana y de un momento a otro vio a un señor con una guayabera blanca bajando por las escaleras. Quiero agregar que a mi abuelo le gustaba usar guayaberas. Decía mi prima que la luz lo rodeaba por completo y de pronto el señor la volteó a ver. Se quedó mirando hacia la ventana y de un momento a otro vio a un señor con una guayabera blanca bajando por las escaleras. Quiero agregar que a mi abuelo le gustaba usar guayaberas. Decía mi prima que la luz lo rodeaba por completo y de pronto el señor lo volteó a ver. Se le quedó mirando, le sonrió y luego siguió caminando y bajó las escaleras del lado izquierdo del patio. Mi prima salió corriendo de su casa y se fue a la de otra tía, donde estábamos varios primos y yo.
Llegó llorando y nos contó lo que le había pasado. Otra cosa que pasó me la contó mi abuelita. En el fraccionamiento hay vigilantes que dan vueltas por las calles todo el día y toda la noche. Esto que me contó mi abuela se lo dijo un vigilante. Mi abuelita me dijo que un día en la noche un vigilante estaba dando sus rondines y pasó por la casa grande que había construido mi abuelo. De repente vio un señor con guayabera paseando a un perro rojo, dando vueltas en la terraza de la casa, que era muy grande. A todo esto hay que agregar que mi abuelita me dijo que mi abuelo tenía un perro setter irlandés rojo que se llamaba Colorado y que mi abuelo lo quería tanto. Estas son algunas de las cosas que han pasado en ese fraccionamiento. Y hay más. Yo ya llevo 8 años viviendo en ese fraccionamiento y no me ha pasado nada hasta ahora. Esta historia ocurre en un pequeño conjunto habitacional de la ciudad de Jalapa, de la cual no diré su nombre y ubicación exacta, ya que probablemente sigan rentando el cuarto en donde pasaba esto. Y no quiero perjudicar a alguien. Eso es lo que nos dice nuestra informante. Y aquí está su historia. Hace unos 5 años vivía ahí junto con mi abuelita y mi mamá. Yo tendría unos 12 años. Recién había entrado a la secundaria. El lugar no era muy amplio, ya que no teníamos mucho dinero para pagar algo más grande, como le suele pasar a muchas familias. En fin, desde que llegamos ahí, sentí que era un lugar frío y un tanto oscuro. Quiero aclarar que yo nunca he tenido sensibilidad para esas cosas a las que le llaman paranormales, por lo que se me hizo más extraño lo que comenzó a pasar. A las 2 semanas de haber llegado ahí, en el que era mi cuarto, comencé a notar que cerca de las 8 de la noche veía una sombra, o eso creía yo al menos hasta ese momento. Pasaba por el espacio de mi puerta rumbo al baño. Yo pensaba que quizá era mi abuelita, ya que por lo regular siempre usaba un suéter negro, por lo que al principio estaba segura que solo era ella, ya que siempre que pasaba dicho fenómeno, yo nunca pude verlo de frente, siempre era con el rabillo del ojo. Los días pasaron y eso se hacía cada vez más común. Como acabábamos de llegar, no quise preguntar ni decir nada. No quería preocupar a nadie de la familia. Pero un buen día, las cosas se complicaron. Una noche, atareada por las actividades de la escuela, olvidé por completo que ya era muy noche y bajé a buscar algo de comer para poder aguantar despierta un rato más, y así concluir lo que me faltaba. Apenas salí de mi cuarto y sentí como en mi espalda recorrió un escalofrío profundo. Eso me sacó de onda, pero traté de ignorarlo y avanzar. Apenas había terminado de pasar el mini pasillo cuando sentí como cuando te quieren agarrar la ropa, pero apenas te rozan. Me di la vuelta pensando que era mi abuelita, pero nada. No había nadie ahí. Ahí fue cuando ya comenzó a darme todo eso miedo. Y un miedo en serio, porque estoy segura de lo que sentí en ese momento. Traté de acordarme de algún rezo de los que luego hacía mi abuelita, pero nada. Apenas unas cuantas palabras se me ocurrieron. Me preparé rápido un sándwich y tomé un vaso de cristal. Y ahí fue cuando todo llegó a su punto más alto, pues a través del reflejo que se proyectaba en el vaso, podía ver claramente a una viejita ya muy grande atrás de mí, como queriéndome agarrar. Ahí no pude más y solté el vaso. Grité, y grité desesperadamente. Mi mamá llegó rápido a verme y prendió las luces para inmediatamente preguntarme qué había pasado. A lo que yo le contesté entre llanto: la verdad, mamá, es que aquí espantan. Tiene días que veo una sombra que se pasea cuando anochece, y hoy acabo de ver que es una viejita. Apenas y se ve que tiene carne sobre su cuerpo. Está extremadamente delgada y los pocos dientes que tiene están podridos. Mi mamá
Inmediatamente me abrazó y trató de calmarme, cuando la voz de mi abuelita nos interrumpió, diciendo: «Así que tú también. ¿Pero tú qué viste?», terminó por decir mi abuelita. Yo, sorprendida, le dije: «¿Cómo que yo también? ¿Acaso ustedes sabían algo y no me dijeron?». «Siéntate, hija», atinó a decir mi mamá. «Vamos a platicar. Nosotros también hemos visto cosas desde hace unos días, pero no te habíamos querido decir nada. Todo se había calmado cuando tu abuelita comenzó a hacer sus rosarios por las noches, pero al parecer está presentándose con más fuerza. Dices que ves como una abuelita, pero yo en mis sueños veo a un hombre que no hace nada más que vernos desde la puerta del cuarto. No se mueve, ni parece decir algo, pero cada noche, a ciertas horas, se hace presente. Y tu abuela, en cambio, ve a un niño en sus sueños. Siempre le habla en sus sueños y le pide que la ayude, que no sabe dónde está. Por eso mismo comenzó con los rosarios, para dar cierta paz al lugar. Pero creo que lo mejor será recoger nuestras cosas e irnos. Ya buscamos un lugar por si esto no mejoraba». Yo, todavía con el miedo de lo vivido, solo asentí, porque ahora no era solo una aparición, eran tres, o al menos cada quien vio una distinta. En fin, la verdad es que nos fuimos a los 3 días y donde llegamos ya nada pasó. Sin embargo, yo aún no puedo olvidar a ese huesudo ser. Interesante fenómeno el que nos hizo llegar nuestra informante, y es que, aunque no quisiéramos decirlo, parece ser que la capital veracruzana vive muy de cerca los fenómenos paranormales. No se sabe si por su maldición o qué es lo que provoca que muchos casos de estos se presenten aquí. También no está claro por qué una misma presencia puede tomar tantas formas como las que percibió la familia, o si en realidad era un sitio con un portal abierto para que diversas almas se hicieran presentes, sin un lugar para descansar en paz. Hasta aquí llega nuestro capítulo. Como siempre, agradecemos sus likes, todas las veces que comparten el video y sus comentarios. Eso nos ayuda mucho a seguir buscando estas historias que hasta hoy no tienen una clara explicación. Recuerda que si tienes un relato o vives un fenómeno paranormal, puedes compartir nuestra historia a través del correo relatosagenciaparanormal@gmail.com o bien dejarnos tu nota de voz en el WhatsApp que dejamos en la descripción. Esta semana les mandamos saludos a nuestros pequeños agentes José Mauro Díaz, Mario Joaquín Díaz y también para Iker Alarcón. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Pero recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.